se los estaré explicando. Los conservadores eran grupos políticos los cuales representaban los intereses de las clases altas y el ejército. Lo que buscaba este grupo conservador era tratar de que todos los intereses de lo que viene siendo las clases altas en aquella época no decayeran, y en cambio querían proponer tratar de modernizar a la nación, pero sin que a ellos les afectara, de forma de que ellos proponían una forma de gobierno el cual es la monarquía, que viene siendo que una persona gobierne y el poder vaya pasando de generación en generación. Entonces, lo que se planea es tratar de imponer sus ideales y así que ese tipo de grupo político no pierda durante las ideologías o sus intereses. En las dos notas anteriores ya se han tocado temas muy interesantes sobre la historia de nuestro país, la cual es muy larga y extensa, y ahora toca hablar sobre uno de los proyectos de nación que tuvo gran importancia en algún momento en nuestro país, que es el proyecto monárquico o proyecto borbonista, el cual, de acuerdo con el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, al construirse como nación independiente en nuestro país, los mexicanos serían gobernados por autoridades propias, sin depender de ninguna otra. Para ello se formó la Junta Provisional Gubernativa, en la que únicamente figuraron individuos de posición elevada, como funcionarios, hacendados, militares, clérigos y nobles, que eran afectos a Iturbide. La Junta nombró generalísimo a Iturbide y emitió la convocatoria para el establecimiento de la regencia, como parte de los acuerdos que se alcanzaron con anterioridad. El 24 de febrero de 1822 se aprobaron las bases constitucionales, con las cuales se confirmó que el país adoptaría como forma de gobierno la monárquica moderada constitucional, con la denominación de Imperio Mexicano. Pero tal suceso no acabó con el alegato de cuál debía ser la forma adecuada del gobierno de nuestro país. Aunque en el Plan de Iguala se acordó instaurar la monarquía constitucional, mientras que en los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia se hablaba del imperio, el cual terminaría por quedar por un tiempo a cargo de el imperialista Agustín de Iturbide, el cual se hizo llamar Don Agustín I. Como segunda nota de mi parte tenemos al gobierno de Guadalupe Victoria, el cual abarcó desde el año 1824 al año 1828. El 10 de octubre de 1824 el federalista Guadalupe Victoria tomó posesión como presidente de la República y Nicolás Bravo como vicepresidente para el mismo periodo. Durante su gestión se reorganizó la hacienda pública, agobiada por el gasto del ejército y la quiebra en general que se vivía en el país. La necesidad urgente de poner en marcha un programa de modernización determinó fomentar la educación y la cultura con la intención de fortalecer la identidad nacional. Se hizo un otorgamiento de facilidades para la instalación de la Escuela Lancasteriana en 1823, cuyo método consistía en emplear como profesores a los estudiantes más adelantados, para así poder extender la enseñanza. De igual forma, se fundó el Museo Nacional en 1825 y se dictaron medidas para frenar y evitar el tráfico de piezas arqueológicas que se vivía en ese momento. Guadalupe Victoria sabía lo difícil que era gobernar un pueblo con escaso nivel de instrucción y, por no decir, fanático y manipulado por la religión católica en ese momento. En el plano legal, afrontó la contradicción entre la libertad de expresión y prensa, garantizada por la Constitución, y la intolerancia religiosa. A nivel internacional, estableció relaciones con Gran Bretaña, Estados Unidos y América Central. El gobierno de Guadalupe Victoria se acercó de Chile, Colombia, Perú e Inglaterra. De igual forma, se mostró a favor de la unión continental. De hecho, el presidente, por invitación de la Gran Colombia, envió un representante al Congreso de Panamá,
que fue organizado en 1826 por invitación del presidente de ese entonces, Simón Bolívar. Además, apoyó por algún tiempo el proyecto de enviar una expedición a Cuba para librarla del yugo español que la atormentaba. El gobierno dispuso la construcción de la Marina de Guerra para doblegar el fuerte de San Juan Ojul. El gobierno dispuso la construcción de la Marina de Guerra para doblegar el fuerte de San Juan de Ulúa, con el cual lograron su redención el 18 de noviembre de 1825, haciendo que alguna parte de los españoles que quedaban ahí se fueran de regreso a su país. Respecto a la política interna, Guadalupe Victoria se condujo de una forma moderada e integró su gabinete en su Respecto a la política interna, Guadalupe Victoria se condujo de una forma moderada. Integró en su gabinete a representantes de varios grupos políticos y se mantuvo al margen de tomar partido por algún bando. En enero de 1827 fue descubierta En 1827 fue descubierta la conjura de los frailes En enero de 1827 fue descubierta la conjura de los frailes Joaquín Arenas y Francisco Martínez, lo que reavivó los sentimientos antiespañoles. La brutalidad ejercida por las autoridades para castigar a los sedicios fue duramente cuestionada por las personas, pero también el decreto de expulsión de los españoles que el presidente firmó el 20 de diciembre de 1827, por lo cual el vicepresidente Nicolás Bravo, representante de los centralistas, se puso al frente de los sublevados y apoyó la insurrección de Manuel Montaño, el cual pedía la abolición de las sociedades secretas y el respeto a la Constitución, pero este fue derrotado por las tropas leales al gobierno presente. Se detuvo a varios de los implicados pero fue derrotado por las tropas leales al gobierno de ese entonces, por lo cual se detuvo a varios de los implicados y el mismo Nicolás Bravo tuvo que salir por un tiempo del país. Esto sería todo de mi parte para estas dos notas, las cuales nos dan un gran contexto sobre dos tipos de gobierno que estuvieron presentes en México y cómo estos se llevaron a cabo y cuáles eran una parte de sus ideas y principios que regían. Y como podemos ver en la actualidad, todo esto ha cambiado bastante y como podemos ver, las formas de gobierno han cambiado bastante y en la actualidad son bastante diferentes, aunque siguiendo varios de estos principios y leyes. Y que gracias a estos gobiernos y sus fallos y cosas buenas, podemos estar en constante mejora y tener un mejor gobierno en nuestro país, que sea más justo y con una mejor estructura en leyes y que nos ofrezca una mejor oportunidad de vida a todos los mexicanos. Ahora los dejaré con una última nota, la cual creo que les parecerá muy interesante, continuando con un siguiente gobierno, al del presidente Guadalupe Victoria. Yo les voy a hablar acerca del gobierno de Vicente Guerrero. Al término de la gestión de Guadalupe Victoria, los congresos estatales eligieron al liberal Manuel Gómez Pedraza, mientras que Vicente Guerrero quedó en segundo lugar. Santa Anna proclamó el plan del Perote en septiembre de 1828, porque en él desconocía a Gómez Pedraza como presidente de la República Mexicana. En diciembre de 1828 se dio el motín de la Acordada, Guardias Rurales, en la Ciudad de México, dirigida por Lorenzo Zavala y José María Lobato, contra el presidente electo, es decir, contra Gómez Pedraza. Pedraza huyó del país, mientras el Congreso nombraba a Vicente Guerrero como presidente de la República. Durante los primeros años,
su administración se enfrentó a diversas rebeliones centralistas. Se venció el intento de reconquista española al grado de que se explicó una segunda ley de expulsión. En materia social, Vicente Guerrero mantuvo firme su intención de abolir definitivamente la esclavitud. En política externa, rechazó la propuesta de Joel Poinsett para vender Texas e hizo cuanto pudo por mantener la unión nacional. En noviembre de 1829 se dio un levantamiento centralista dirigido por Sebastián Camacho, gobernador de Veracruz, Juan Granby y el coronel José Antonio Facio, quienes proclamaron el Plan de Jalapa el 4 de diciembre de 1829, en el cual desconocían a Guerrero e invitaba al vicepresidente Anastasio Bustamante para que se uniera al movimiento. A instancia de Bustamante, el Congreso destituyó a Bocanegra y entregó la presidencia de forma interina a un triunvirato integrado por Pedro Vélez, presidente de Suprema Corte, Lucas Salamán y el general Luis Quintanar. Posteriormente, el triunvirato entregó el poder al vicepresidente Anastasio Bustamante en 1830. Durante el breve periodo que gobernó Bustamante, que fue de enero de 1830 a diciembre de 1832, dictó medidas para continuar la reorganización de la hacienda pública. Lucas Salamán se dio a la tarea de promover la industrialización, la minería y el comercio. Por esas tres acciones se considera su administración como progresista. Vicente Guerrero fue capturado por el marino genovés Francisco Picaluga, y este mismo dio la orden de que lo fusilaran en Culiacán, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Posteriormente, Alamán solicitó un préstamo de $1 millón a Inglaterra para fundar el Banco de Avió. El banco, que fue fundado, funcionó 12 años hasta 1842 y por decreto de Santa Anna se suprimió debido a la inflación del país y a su inestabilidad, incluyéndola también.